A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Quiero hablar sobre que la iglesia debe mantenerse en la enseñanza de los apóstoles y profetas. Escuche bien, es de eso quiero hablar en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 20: edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te bendigo, glorifico y engrandezco tu nombre. Y te pido, Señor, en esta hora que traigas tu unción, Señor, mi Dios mío, tu revelación, Padre, tu luz, Señor, tu manifestación, tu unción, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Usa mi vida, Señor, para poder transmitir tu palabra, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién no lo sabe? Obvio que todo el mundo sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque es la manifestación de Cristo acá en la tierra. Amén. Se considera como un edificio o templo de Dios. Sí, así que Pablo, cuando habla de los fundamentos de la iglesia, apóstol y profeta, está hablando de dos grupos representativos. Dos grupos representativos. Quiero remarcar en eso porque quiero que entienda, por favor, porque hay una cosa muy delicada. La teología es algo que no podemos tomarlo a la ligera, porque si lo tomamos a la ligera vamos a mandar a muchas personas del otro lado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto. Muy bien, en el Antiguo Testamento representa a los profetas y en el Nuevo Testamento el apostolado. Amén. Así que, donde quiera que sea que está un siervo de Dios predicando la palabra, ya sea diácono, ya sea presbítero, ya sea pastor, como sea, anciano de la iglesia, es un apóstol. ¿Sí? Ahora, escuche bien. ¿Por qué dijo profeta el apóstol Pablo? En el Antiguo Testamento representa los profetas. ¿Por qué? Porque profetizaban del futuro. ¿Usted por qué se puede imaginar que dijo profetas? En el Antiguo Testamento, profetas eran aquellos que anunciaban la persona de Cristo, el Mesías. Cristo en griego, Mesías o Mesaj en hebreo. Amén. Entonces, que se entienda, eran aquellos que profetizaban aquel que iba a traer la gracia de Dios. Ahora, los judíos esperaban a alguien más, digamos, que establezca su gobierno acá en la tierra. Pero lo que no sabían es que ellos iban a levantar un grupo de apóstoles que iban a llevar la iglesia, iban a levantar la iglesia. Entonces su reino es espiritual. Luego viene el reino material. Pero quiero que entiendan esa parte. Ahora, ¿por qué? Porque la piedra de ángulo. Ahora, 1 Pedro capítulo 1 versículo 10 y 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Escuche, Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría detrás de ellos. ¿Sí? ¿Y cuál es la gloria que vendría detrás de ellos? Es que la iglesia se estaba levantando, el cuerpo de Cristo se estaba manifestando. Y obviamente se iba a manifestar con la gloria de Dios acá en la tierra. Entonces debemos entender que no es un cargo el apostolado, sino es una función de aquel que tomó
puso la mano en el arado y no miró hacia atrás. Y profeta es aquel que anuncia a Cristo. ¿Entendió? ¿Entendió eso? Entonces que quede bien en claro, porque yo quiero hablar esta mañana. Entonces, hablemos un poquito también del significado de la ley y la gracia. Porque si nosotros tenemos que hablar sobre lo que es la manifestación de acá en la tierra a través de los profetas, tenemos que hablar de la ley. Pero si también tenemos que hablar sobre el apostolado, tenemos que hablar de la gracia. Entonces, en esta mañana quiero empezar con la ley, la Biblia. En la Biblia, la ley más conocida de Dios es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. La intención de la ley dada en el monte de Sinaí era conducir a Israel más cerca de Dios. El uso de la ley como instrumento de justicia para enseñar la naturaleza pecaminosa cuando nos vemos reflejados en la ley. ¿Para qué sirve la ley? Para hacerte ver que vos no la podés cumplir porque tenés una naturaleza pecaminosa. Y aunque quieras cumplir un punto de la ley, obviamente vas a fallar en otro, porque no sos perfecto y tenés una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿para qué quiero la ley? Entonces vamos a estar viendo eso en esta mañana. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la ley fue dada para los hombres, para que supiera que no pudieran cumplirla. Para eso fue dada la ley, por las exigencias de Dios. Porque la ley muestra las exigencias y el carácter de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que yo quiero, estas son las normas, estos son los estatutos, estos son los mandamientos. Hay 613 leyes que obviamente hoy en día no se cumple ninguna de las que están en la Biblia, pero hay 613 leyes y obviamente las colocó precisamente para demostrar, ¿no es cierto?, las exigencias. Algunas leyes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es una tipología, ¿no es cierto?, de cosas que se tienen que manifestar en el mundo espiritual. Entonces no podemos agarrarlo en forma literal. Para poder estudiar el tema de las leyes en el Antiguo Testamento, obviamente tenemos que pasar por un estudio llamado hermenéutica. Amén. Para poder comprender, entender no solamente los textos bíblicos, sino las traducciones y todas esas cosas, las terminologías y todo eso proviene de un estudio que se llama hermenéutica, que es fundamental para cualquier líder o para cualquier siervo del Señor. En este caso, Dios tenía dos opciones. ¿Cuáles eran las opciones que tenía el Señor? O destruía al hombre, porque lo que mandaba la ley era el que peca, muere. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Pero después hay un contrapunto, más la gracia de Dios de vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, le quedaban dos caminos: o destruir al hombre porque no podía cumplir con las leyes, con las exigencias de Dios, o le daba un tiempo de gracia. Entonces, quiero hacerles entender que Dios fue el primero que sacrificó un cordero, y en el Antiguo Testamento Dios hacía pacto a través de la sangre de un cordero. Esta era una tipología, ¿me entiende? Entonces, una vez por año hacía pacto el Señor. Y quiero que entiendan esta parte. Él derramaba su gracia en el pueblo de Israel. Primer punto,
sacrificaban cordero para que la gracia de Dios sea derramada. ¿Escuchó? Entonces iban los levitas y los sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacerdotes que le seguían, y después estaban los levitas. Ellos llevaban el cordero, los degollaban, vertían la sangre en un tazón. Entonces iban directamente a lugar santísimo donde depositaban la sangre. Ahí era derramada la gracia de Dios. No, todavía no hizo pacto por el pecado. Atiendan esto, después el sacerdote tenía que hacer, ¿no es cierto?, pacto con el Señor en forma individual. Y cada persona llevaba su vaquita, su torito, algunos llevaban palomita, otros llevaban gallina, otros llevaban lo que sea para derramar su sangre y pedir perdón por los pecados. Entonces, la gracia era primero para que pueda entender el pueblo de Israel, para que tú también puedas entender que la gracia fue derramada para darle la oportunidad al hombre, para que el hombre se arrepienta. Y después el hombre Dios hacía un pacto, ¿no es cierto?, en forma individual para que la persona pudiera recibir el perdón de pecado. Así que la historia del pecado, ¿no es cierto?, obviamente no la vamos a ver directamente en la cruz. En la cruz el Señor derramó su gracia para el perdón de pecado, no porque perdonó el pecado ahí, sino para que el hombre pudiera tener la oportunidad de poder arrepentirse e ir con su sacrificio. Escuché, ir con su sacrificio, humillado ante la presencia de Dios. Entonces la sangre del cordero lo cubría y recibía el perdón de pecado. Hoy en día la iglesia de Jesucristo tiene que entender que la doctrina de los profetas y los apóstoles radica precisamente en la obra redentora de Cristo y no en otra cosa. ¿Ok? Dice en Romanos capítulo 7, versículo 7. Pues, dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino porque la ley. Dice, porque la ley. Porque tampoco conocí la codicia. Si la ley dijera no codiciarás, qué tremendo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley es el espejo. Ahora, ¿qué función cumple en mí? El versículo 8, vamos a ver. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La primera parte es entender que si no hubiera pecado, obviamente seríamos perfectos. Si no hubiera ley, mejor dicho, seríamos perfectos. No necesitamos de la ley. Como tampoco en el cielo no vamos a necesitar de la fe. Es acá donde necesitamos la fe. Es acá donde necesitamos la ley. No en el más allá. Entonces, que se entienda. Si no hubiera ley, seríamos perfectos. La ley aparta nuestros defectos, nos enfrenta con nuestros defectos y también nos muestra el carácter y la exigencia de Dios. No podemos descartar la ley de nuestras vidas. Pues entonces, ¿para qué sirve? Vamos a ir de a poco. No podemos descartar la ley en nuestra vida. Es el agente regulador. La ley sirve ¿para qué? Para que haya una regulación. El hombre, por lo general, por la naturaleza que tiene, si no tiene a Cristo, obviamente es muy extremista. Y necesita un agente regulador para que lo mantenga, para que lo contenga. Y la ley cumple su función ahí. Justicia cumple su función. Ahora hablemos un poquito de la gracia y vamos a entender esto. La gracia, del griego charis, que es el equivalente hebreo Hesed, que significa misericordia, que muestra el amor de Dios. La gracia es el don de Dios que expresa su misericordia. La gracia es
la benignidad de la salvación al ser humano. La gracia divina se personifica en Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 16 y 17, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es tremendo. Ahora, la Biblia habla de gracia sobre gracia. Gracia es el favor no merecido que derramó por mucho tiempo el Señor con aquellos que hacían pacto con Dios a través de la sangre del Cordero. Perfecto. Esa era un tipo de gracia en el Antiguo Testamento. La misericordia de Dios se había derramado una vez por año. Y todos los años tenían que volver a repetir lo mismo para que obtener el perdón de pecados. Ahora, la otra gracia, gracia sobre gracia, es la que efectuó Jesucristo en la cruz del Calvario. Para que nosotros podamos entender que a través de esa gracia, nosotros podamos tener esa oportunidad para presentarnos delante de Jesús, pedirle perdón, arrepentir nuestra vida y recibir el perdón de pecado. Entonces, quiero que en esta mañana puedas entender este concepto bíblico. Amén. Entonces, por medio de la ley, que representa también Moisés, una tipología de Cristo, y por medio de Jesucristo, la gracia. La gracia de Dios se manifiesta en Jesucristo y permite que Dios perdone los pecados y lo reúna como una iglesia. Lo que quiere Dios es una manifestación del cuerpo de Cristo, unido por las coyunturas, como decía Pablo. Es importante que nosotros podamos entender por qué hoy en día hay tantas divisiones, porque no entienden la función del cuerpo de Cristo. Mucho menos, si no entendés la función del cuerpo de Cristo, no vas a entender, ¿no es cierto?, la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo es precisamente la manifestación del cuerpo de Cristo acá en la tierra. De la única manera que puede el Señor manifestar su reino es a través de lo espiritual. Y a través de lo espiritual, en esto se encarga la iglesia. La iglesia cumple la función de manifestar lo espiritual o la voluntad de Dios acá en la tierra, como embajadores de Cristo. Manifestamos el reino de Cristo acá en la tierra. ¿Me entiende? Entonces, debemos entender que para esto el Señor tuvo que perdonar pecados, y para esto nosotros debemos entender que debemos estar unidos para manifestar la gloria de Dios. Cuando venga Cristo en gloria, no va a manifestar no va a levantar a una persona en forma individual, va a levantar un cuerpo en el arrebatamiento de la iglesia. Dice Tito capítulo 3 versículo 7, para que justificado por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Entonces, somos herederos porque hemos comprendido la función del cuerpo de Cristo. Nos unimos al cuerpo de Cristo y ya somos parte de la bendición hecha a Abraham. Lea Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4. Escuche, entonces es importante que usted pueda tenga el concepto de lo que es la iglesia, para poder tener el concepto de lo que es la bendición de Dios, que fue transmitida por generaciones desde el momento en que le dijo a Abraham: te bendeciré y te multiplicaré, y bendiciré al que te bendijere, y al que te maldijere maldeciré. Entonces entendemos que se viene creando un plan hasta el momento que aparece el Mesías, que aquel que profetizaban los profetas del Antiguo Testamento, y desde ese momento se cumple la bendición hecha a Abraham
desde el momento que muere, resucita al tercer día, anda por los discípulos por un espacio de tiempo y luego asciende a los cielos. Ahí se manifiesta en el cuerpo y ahí empiezan las bendiciones. Amén. Entonces, cuando dice separado de mí nada podéis hacer, ¿a quién se lo está diciendo? Porque hay algunos que se creen llaneros solitarios y acá no es llanero solitario. Vamos a lo que dice la Biblia. Amén. Vamos a lo que dice la teología. Entonces, que se entienda. Sí, obviamente algunos tienen el concepto, no, pastor, me parece que la teología es muy cuadrada, es muy cerrada y es algo, no, es una herramienta. Es una herramienta para saber los principios de la palabra de Dios. Y si el cristiano no conoce los principios de la palabra de Dios, obviamente se va a confundir. Cualquier Juan de los Palos te va a aparecer con 2 o 3 versículos bíblicos y va a creer que es así como él dice. Y no es así. Amén. No es así. Es muy importante que nosotros podamos entender la función de la ley, la función de la gracia, la obra de Cristo, ¿no es cierto?, el perdón de pecado, todas esas cosas, aunque parezcan muy chiquitas, aparentemente, ¿no? A mí hablame de Apocalipsis, a mí hablame de alguno del Antiguo Testamento, que nadie conozca así pueda impresionar a las personas. No es así. Si usted no conoce lo básico de la Biblia, no le va a servir de nada leer ni siquiera Apocalipsis. Amén. Tanto la ley como la gracia demuestra el carácter de Dios. Por tanto, no se pueden separar. No se pueden separar. La iglesia que predicaba, el Antiguo Testamento predicaba, no predicaba el Nuevo. ¿Sabe por qué? Porque en la época de Jesús no existía el Nuevo Testamento. En el primer siglo de la iglesia, recién estaba apareciendo, aparece el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito después de que escribió el Apocalipsis. Que se entienda, años 65 aparece Marcos y escribe la historia de Jesús. Y así sucesivamente, en el primer siglo de la iglesia recién estaban apareciendo las cartas paulinas, la de Pedro, y recién estaba ahí, ¿no es cierto? Pero ellos se guiaban precisamente por el Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento era la base donde Dios iba a manifestar su rema, iba a haber una revelación del Antiguo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. Que se entienda, por favor, no es todo el Antiguo Testamento lo que, o mejor dicho, se debe saber interpretar el Antiguo Testamento para poder entender también el Nuevo. Amén. No se pueden separar, pero la ley no sirve para la salvación del alma. Por supuesto que la ley no sirve para la salvación del alma, porque el hombre no puede cumplir con toda la ley, sino que sirve para corrección. De ahí la obra del Espíritu Santo. Lo que antes no podía hacer por sus propios medios, ahora tiene al Espíritu Santo que le va a ayudar a cumplir lo que antes no podía cumplir. Eso se llama conversión. Claro, eso es conversión. Eso es conversión. ¿Me está entendiendo? Entonces, la función del Espíritu Santo es hacerle conocer la justicia de Dios a través de la ley. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Wow. Y acá ¿qué dice? Te voy a hacer recordar lo que te he dicho. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Algo que se le ocurrió. El Señor tenía que cumplir con todas las leyes. Escuchen, las leyes eran
inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo y fueron inspiradas a los hombres que escribieron la palabra de Dios. Ahora, lo que estaba diciendo era: yo voy a mandar el otro Paracleto para que Él te haga recordar lo que yo ya te dije, y lo que yo ya te dije se basa sobre la ley, y la ley se basa precisamente en el carácter y las exigencias de Dios. Pero el Espíritu Santo te va a ayudar a que vos cumplas con el carácter y con las exigencias de Dios para tu vida. Y ahí es cuando vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Escuchó eso? O lo repito de vuelta. ¿Lo escuchó? Entonces, mire, el tema hoy en día es que no se predica estas cosas. ¿Por qué? Porque parece tan, no sé qué, vamos a predicar de la palomita, vamos a predicar la paz, el amor, la misericordia y todas esas cosas. Pero el plan de Dios, el plan perfecto de Dios, la obra de Cristo, bien, gracias. No, esto se tiene que predicar, esto se tiene que hablar. Porque si yo le pregunto qué función tiene el Espíritu Santo en su vida, bueno, quizás me lo vas a hacer responder de memoria, pero cuando uno lo aprende y lo practica, el Espíritu Santo se encarga de cambiar ciertas áreas en tu vida interior para que vos puedas manifestar en tu vida exterior lo que ya tenés por dentro. Amén. Bueno, entonces el Espíritu Santo nos enseña el carácter de Dios en todas sus facetas, en todos sus aspectos, para que nos salve. Al principio, cuando aceptamos a Cristo, lo aceptamos porque nos predicaron, porque nos hemos arrepentido, porque queremos un cambio de vida, y no porque conocemos a Cristo. No es por eso, sino porque nos ofrecieron el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, al ofrecernos en el Evangelio, escuchar la palabra, hubo una apertura, aceptamos a Cristo, ya somos salvos. Pero después tenemos que empezar a caminar por la fe. Y caminar por la fe es entender lo que la palabra del Señor nos enseña. Y cuanto más entendamos la palabra de Dios, tanto más vamos a desarrollar la fe. Por eso es que hay mucho letargo espiritual, hay un adormecimiento espiritual tremendo. Hay algunos que están anestesiados espiritualmente porque no han entendido este concepto, no lo entendieron. Pero si usted se preocupa por su vida espiritual y empieza a profundizar en la palabra y empieza a hurgar en la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo obre, Él lo va a guiar a toda justicia y usted va a manifestar la gloria de Dios acá en la tierra. Es por eso que Pablo decía que debemos mantener las enseñanzas de los profetas y los apóstoles. Entonces es importante y muy importante eso. Es por eso que las buenas obras no nos salvan. Por ese motivo, las buenas obras no te salvan, no te salvan. Quiero que quede bien en claro y voy a aclarar ese tema. Porque tendríamos que justificarnos por la ley. No podemos justificarnos por la ley, tenemos que justificarnos por la fe. En otras palabras, tendríamos que cumplir con las exigencias de Dios. Pero las exigencias de Dios están puestas para que vos sepas que no las podés cumplir, que necesitas algo más. Necesitas la justificación. Ahora, las buenas obras es el cumplimiento de la ley, es producto de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Es producto de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Ahí desarrollamos la fe, porque estamos cumpliendo con las exigencias de Dios. Y ya no estamos calculando cómo es Dios, de qué manera obra, o me parece que es así, no, hay una certeza, hay una seguridad, porque está avalado por la palabra de Dios, por la manifestación del Espíritu Santo. Entonces hay una seguridad, y ahí viene la palabra pisti, ¿no es cierto? Seguridad, certeza, certeza. Ok, dice primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8.
Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Y cómo yo voy a usar legítimamente la ley si no puedo cumplirla? Pues el Espíritu Santo para eso está. El Espíritu Santo tiene tres funciones: nos guía, nos consuela y nos regenera. Guía a través de la palabra de Dios. Él nos guía a toda verdad, dice la palabra de Dios. Acabo de leer eso. ¿Sí o no? Nos consuela porque Él se pone a la par del hombre. Eso es porque tiene misericordia. Misericordia es apropiarse de la miseria de otro. Nos consuela, nos regenera. Produce cambios en nuestra vida del momento que empezamos a poner en práctica lo aprendido por el Espíritu Santo. ¿Entendió eso? Es que funciona así, esto funciona así, no funciona de otra manera. Yo no sé cómo pueden entender muchas personas que creen que nada más va a venir ángeles o va a venir cuervos a traernos no sé qué cosa. Escuche bien. Hay una parte que hace Dios y otra que hacemos nosotros, ¿sí? Pero hay una parte fundamental, la cual nosotros tenemos que permitir al Espíritu Santo que obre a través de la justicia de Dios, a través de las exigencias de Dios. Eso se llama jajismo. Jajismo quiere decir santificación. En la primera etapa Dios nos apartó, se llama santidad. Santidad quiere decir apartado, separado. También significa brillo, brillar. Eso viene más bien de la palabra hebrea, kados, que también significa santidad. O hagios en griego, que también significa santidad. Pero la santidad, el jajismo del griego, jajismo, ¿no es cierto? Es santificación. Santificación es la justicia de Dios que se va practicando a través de nosotros por el Espíritu Santo. ¿Entendió eso? Estoy hablando en términos teológicos, pero no quiero complicar tanto. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Será justificado, no puede, bajo ningún punto de vista, delante de Él, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es tremendo. Entonces la ley del Antiguo Testamento me refleja lo que yo soy. Claro, por supuesto. Pero necesito la gracia para alcanzar la salvación. Y la fe puesta en Jesús para alcanzar el perdón de pecado. ¿Entendió? En Romanos capítulo 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, la gracia es la oportunidad que Dios le da al hombre para que se arrepienta de los pecados. Pero la ley sirve para corrección o para corregir al hombre que ya recibió el perdón de pecados. ¿Entendió? Entonces, después de aceptar a Cristo, usted ya es salvo, pero tiene que desarrollarse en la fe. Esto es obra del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo dice y atribuye la fe como un don del Espíritu Santo y no como algo que pueda desarrollar el hombre por sí mismo. Entonces, la ley representa el carácter de Dios. La gracia representa el amor de Dios, que es a través de Cristo. Ahora, que recibimos el perdón de pecados, que es por la gracia, el Espíritu Santo me guía a toda justicia que es por la ley. Y con esto quiero terminar.
Romanos 8:4 dice lo siguiente: para que por la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Entendió este pasaje bíblico? O sea, la ley te empuja para que andes en el Espíritu, pero es a través del Espíritu Santo el cual te capacita para que vos puedas desarrollar la justicia de Dios. De lo contrario, andás en la carne. Hello. ¿Entendió eso? Entonces, obviamente, cuando hablamos de ley, de justicia, cuando hablamos, cuando leemos este pasaje bíblico de Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque la piedra angular es lo que sostenía todo el templo. ¿Y qué es lo que sostiene todo el templo? El carácter y la semejanza de Dios. Si no fuera por la ley, y si no hubiera ley, el hombre sería perfecto. Pero porque el hombre falló, él necesitó ser regulado por la justicia de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, como dice Joel, promete Dios que va a ser derramado sobre toda carne. Esto quiere decir aquellos que aceptan a Cristo en su corazón y que quieren y anhelan caminar en la gracia de Dios. El Espíritu Santo cumple con esa función. Nos guía, nos regenera, nos consuela y regenera. Guía, consuela y regenera. Amén. Entonces ahí entendemos el propósito de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Jesucristo vino a cumplir con la ley. Ahora que Jesucristo murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre, y esperamos la segunda venida de Él, el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo queda con la función de que nosotros, ¿no es cierto?, empecemos a desarrollar la fe, y a su vez de desarrollar la fe, desarrollamos la justicia de Dios. Amén. A Jesús seguiré, pongo en